Saludos, saludos, bienvenidos. Si no conocen este espacio, soy Ronald Contreras, un enseñante del Sendero Medio. Si no saben lo que es el Sendero Medio, tiene que ver con el gnosticismo y la Trinidad natural que se produce sobre todas las cosas, en donde la búsqueda del conocimiento se puede dividir en la intención por la que se busca ese conocimiento. Entonces, tenemos la Gnosis para el sendero izquierdo, básicamente sería todo eso que sirve para conseguir ventaja, para hacer trampa, para controlar tu existencia o la de los demás. Así que básicamente todo lo que tiene que ver con el ocultismo sería parte del sendero izquierdo. El sendero derecho tiene la búsqueda del crecimiento personal, el crecimiento espiritual. Se le conoce como el camino de los santos, le llaman el sendero del águila. Al sendero izquierdo le llaman el sendero del cuervo. Y sería básicamente la tradición monástica, más que nada. Mayormente lo que hacen los monjes meditando durante décadas para lograr lo que llaman la iluminación. Y en el sendero medio también está este enfoque de crecer, pero también está el tema de ayudar a crecer a los demás y el vivir en el ahora. Así que no... algo curioso sobre el sendero izquierdo y el derecho es que proyectan la meta hacia el futuro. En el sendero izquierdo lo que están persiguiendo es lograr éxito, dinero, fama, reconocimiento, que va a ser en un futuro. Y en el sendero derecho, esa iluminación, ese crecimiento espiritual, ese camino que están siguiendo es para lograr esa meta, entonces también está en el futuro. En el sendero medio la cosa es ahora, es ser tu mejor versión ahora, en este compromiso que tenemos con nuestra versión futura, para no mirar al pasado con vergüenza, como dice Jordan Peterson. Saludos, compañero Klaus. Winston, saludos, perrín. Se está armando el club de Toby. David Moon, saludos, perrín. ¿Algún tema que quieran tocar, chicos? ¿Algo que les interese hablar? Saludos, saludos, bienvenidos, gente. Recién me topé nuevamente con cierta parte de la programación que es sobre este tema de que la magia no tiene color. Y los que dicen eso generalmente practican algún tipo de brujería y por eso, y pues la palabra brujo tiene su cierta negatividad y por eso prefieren llamarse a sí mismos magos, pero en realidad no lo son. La definición que yo le doy a la magia es toda actividad de la voluntad. Y pues todo lo que sucede, todos los fenómenos que suceden son actividad de la voluntad, pero le llamamos magia a esa actividad que desafía a las probabilidades. Lo que cae en la categoría de milagro es lo que llamamos magia, pero en realidad todo tiene magia. El mismo Albert Einstein lo decía, o, o todo es mágico o nada lo es. Solo hay dos formas de poder ver la realidad. Vamos con la primera pregunta. Winston pregunta qué tan oscuro o peligroso es el tarot. Bien, el tarot es dos cosas simultáneamente. Por un lado tenemos que es como una especie de guía social. eh, en las cartas se refleja el vivir del ser humano. Es como el juego Life, el que se parece como al Monopolio, en donde te podrían pasar un millón de cosas, que ir a la universidad, no ir, trabajar, no trabajar, tener hijos, no tener hijos, amantes, viajes al extranjero, premios y cosas como esas, que te salen por las tarjetas. El tarot es algo muy parecido, sirve porque está lleno de arquetipos y los arquetipos los vamos viviendo a través de nuestras vidas, a través de la madurez.
vamos cambiando, vamos creciendo. Entonces, todo lo que te dicen en el tarot te calza de alguna forma, además de este detalle de que siempre está basado en dualidad. La cosa es sí o es no. Entonces, ahí entra otro detallito, que es esto de que las personas que van a consultar el tarot ya tienen una idea en la cabeza. Y sería similar a lanzar una moneda al aire y, y elegir una de las opciones. Y al momento de ver la moneda, te das cuenta de qué era lo que requerías realmente, por si te gusta o no te gusta lo que salió. Entonces, el tarot es simplemente eso, es como tirar una moneda y ver si la respuesta te gusta o no te gusta para que tú mismo descubras cuál era realmente la opción que preferías. En otro ámbito del asunto estaría el tema de la gente que tiene dones, la gente que tiene habilidades y puede usar el tarot como un medio para conectar con la información. Y ahí entra el detalle de que el tarot por sí mismo sería una especie de oráculo y los oráculos, los instrumentos, todos los artefactos que sirven para comunicarse, el bafometo, originalmente lo que es realmente el bafometo, un cráneo que le metían un demonio dentro y él saltaba o se movía para indicar respuestas. El Charlie Charlie, la Ouija, los péndulos, si son de materiales conductivos o ferromagnéticos, pueden también ser utilizados por los inorgánicos. Si se fijan, todas estas formas de comunicación requieren muy poquita energía para poder interferir en el asunto. En el Charlie Charlie es un lapicito que está flotando justo en su eje, por lo que genera el menor peso posible para cualquier dirección. Entonces es muy poca la energía. En un péndulo lo mismo, muy poca energía. En la Ouija es detener el vaso en un cierto momento. En el tema de las cartas sería tan simple como empujar un dedo o retrasar o apurar el movimiento de las manos de la persona para que las cartas se den de una determinada manera. Y de esa forma los inorgánicos logran meterse en el asunto y autoadjudicarse favores. Y por ese lado estaría el lado peligroso del, del utilizar artefactos de comunicación en general, no solo el tarot. Originalmente, tarot significa tot. Ta sería libro y tot sería un faraón egipcio. Entonces, el tarot sería realmente el libro de Tot, que no sería Tot el Atlante, que participó en la construcción de las pirámides, ni tampoco sería Hermes Trimegisto, que es un personaje inventado. Este Tot es T-O-T, simplemente, y fue un faraón que está dentro de, que no figuró mucho en la historia, además de este tema del tarot. Y pasa que a este faraón le molestaba que los sacerdotes fueran los intermediarios con los dioses, siendo que él era el faraón. Entonces le exigió a los sacerdotes que le enseñaran cómo comunicarse con los dioses. Y los sacerdotes lo que hicieron fue enseñarle a utilizar un espejo negro. El espejo negro desde tiempos antiquísimos ha sido un instrumento para comunicarse con el bajo astral, con los inorgánicos. Tenemos el espejo de la reina de Blancanieves, por ejemplo. Todos andamos trayendo un espejo negro en el bolsillo todo el tiempo. Ahora mismo lo estoy usando para transmitir y conversar con ustedes. Generalmente tenemos un espejo negro en nuestras habitaciones. Los televisores también son espejos negros. Por eso es buena idea tapar la pantalla del televisor en la noche. Es el conocimiento que le dieron los inorgánicos a este faraón, él comenzó a acumularlo en hojas. Él tomaba una hoja y lo que le dictaban o le enseñaban los demonios, él lo dibujaba de forma arquetípica y así fueron surgiendo cada una de las cartas. Se dice, de hecho la misma Elena Petronila Blavatsky alguna vez dijo
que si tomabas las cartas del tarot y las ordenabas de la forma correcta, se volvía el libro de Thoth y te permitía entender todos los misterios. Pero en realidad son cosas que tienen que ver con la brujería y el bajo astral, no es un tema tanto realmente de cómo funciona la manifestación, sino de cosas que tiene que saber el brujo para sí mismo. Eh, con el tiempo, el faraón se dio cuenta de que perdió su reflejo y eso lo volvió loco. Metió el libro dentro de una caja y ordenó que lanzaran la caja al Nilo. Y los sacerdotes lanzaron la caja vacía guardándose el libro. Y así llega a nuestros días este, este, este artefacto de comunicación que pues no tiene el más limpio de los orígenes realmente. Yo he visto posesiones por jugar con tarot, dice Winston o Klaus. Klaus le dice a Winston. Sí, puede pasar que por estar jugando con el asunto y en combinación de los permisos que confieres con tu propia alma, podría pasar que el demonio se dé tantos atributos como para tener la fuerza como para poseer a alguien, porque lo pilló débil, porque negó su divinidad. Bueno, hay más factores aparte que te permiten el tema de la posesión. Pero sí, como el tarot es un medio por el cual los inorgánicos pueden adjudicarse favores, existen ese tipo de peligros. Tommy Shelby comenta, ¿cuál chakra es para la valentía? Y si imaginando el color de ese chakra, sentir valentía es suficiente. El chakra que tiene que ver con el valor es el primer chakra. El primer nivel de la conciencia tiene netamente que ver con todo lo relativo a la sobrevivencia. Y por eso la dualidad que se genera en el primer nivel de la conciencia es la valentía contra la cobardía. Y ahí ya después en la combinación con el otro chakra surgen los otros dos arquetipos que serían el sobreviviente y el traidor. Que serían los cuatro arquetipos de la personalidad del primer chakra. El, el tema del valor está muy conectado a entender la naturaleza del miedo. El miedo, el capricho y el ego son herramientas del bajo ser, son herramientas que provienen del instinto, son herramientas que sirven para sobrevivir aquí y ahora. El miedo es para proteger tu propia vida, tu propia existencia. El miedo es para que no te metas en el callejón donde están los pastorrientos sentados, en donde probablemente te van a asaltar o te puede pasar algo. El miedo te detiene para que no hagas ese movimiento hacia el peligro. El capricho del segundo nivel es más que nada, está como relacionado al tema de la enfermedad. Hay cosas que naturalmente nos dan asco al mirarlas, al olerlas, y eso nos dice que nos podría enfermar. Entonces el capricho nos protege de que le metamos al cuerpo cosas que nos podrían hacer daño. Y el ego, que protege nuestra dignidad, nos protege de permanecer en lugares, en espacios, en formas de orden en donde somos menospreciados. Eh, el miedo, o más bien la oscuridad misma, se nos dice que la oscuridad es ausencia de luz, y no es esa la respuesta. La oscuridad es luz volteada sobre sí misma, es luz que se mueve al revés, y eso produce ceguera porque lleva a una autorretroalimentación de la información, lleva a que tú interactúes contigo mismo todo el tiempo, y eso lleva a la autovalidación y te lleva a funcionar desde creencias que te inventas tú mismo. No poseen una evidencia, no hay objetividad, surge simplemente de lo subjetivo. Entonces hay que entender que hay formas de la oscuridad que son útiles. Por eso, por ejemplo, el mito de Buda dice que después de lograr la iluminación, después de querer irse y que bajan los devas y le dicen, oye, no te vayas y déjale algo a la humanidad. Y él dice, pues es que no me van a entender, pues déjales algo que entiendan. Y ahí surge lo que nos enseñó Siddhartha Gautama. Y la leyenda dice que cuando va volviendo a la ciudad, o volviendo a la civilización humana, comienza a llover. Y cuando comienza a llover,
aparece la reina de los nagas, la reina de los serpientes, y cubre a Buda con su capucha, hay que pensar que es como una cobra, y lo cubre, protegiéndolo de la lluvia. Ese detallito dentro del mito de Buda quiere decir que la oscuridad tiene una función. Y te hablan de la reina de los nagas, te están hablando de la oscuridad, pero viéndolo desde la forma femenina, no desde lo masculino. En lo masculino está lo lógico, está lo lineal, está lo puntual. Entonces es un tema del yo personal. En lo femenino está la espiral, está la esfera, está lo abarcativo, está lo radiante. Entonces, pensar el usar la oscuridad desde lo femenino se vuelve luz. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener miedo, pero si pienso que todos los demás están teniendo miedo, por ejemplo, porque nos están atacando una horda de, no sé, de mongoles, ponte tú, hace siglos atrás, es necesario que uno de esos que sienta miedo se levante. Y lo puede hacer por pensar en el miedo de todos los demás. Entonces, cuando la oscuridad, cuando piensas en la oscuridad de manera colectiva, se vuelve luz, que es algo muy curioso. Cuando no es tu miedo, sino el miedo de los demás. Cuando no es tu salud, sino la salud de los demás. Cuando no es tu dignidad, sino la dignidad de los demás. Ahí la oscuridad se vuelve luz, que es algo muy simpático. Cuando hay altruismo, siempre hay luz. Una de las cosas simpáticas como para que habría que entender para vencer al miedo es darse cuenta de que somos eternos. Sé que es difícil aceptar esa realidad si no se tienen precedentes. La gente que, por ejemplo, que tiene recuerdos de vidas pasadas le resulta mucho más fácil aceptar esto, o también los que han tenido experiencias en el alto astral o que han visitado las estancias morontiales, la gente que ha confirmado que sus fallecidos están bien en un mejor lugar. La vida te va dando esas pistas para poder aceptarlo para ti mismo. Pero esa quizás es la idea más básica, darte cuenta de que como somos eternos, no hay nada que nos pueda pasar que realmente sea tan grave. A lo más podrías perder la vinculación del alma con este envase físico, perderías el contacto con este ahora, pero podrías haberlo hecho heroicamente y volverte un mensaje, volverte un símbolo, y ser más grande muerto que vivo, ser más útil para la humanidad muerto que vivo. Hay muchos que han sido eso para nosotros, los que han luchado y han muerto luchando. Grande ahí, un saludito para don Giordano Bruno, donde sea que esté. Así que Tommy sería el primer chakra y el color es el amarillo. Así que habría que pensar en un amarillo rey bien brillante que por ser tan luminoso tiene la capacidad de alejar la oscuridad. David menciona, ando recordando que los caracteres chinos hay una anécdota donde dicen que se usaban huesos negros. Huesos negros y China. Sí, hay formas de oráculo que usan huesos. Los huesos negros suelen ser más interesantes para eso que los huesos blancos. Buena Pipe, bienvenido, perrín. Rico el cafecito, sí, sí. Pipe menciona, no tanto por los permisos o algo así, es la cláusula espiral del uso del tarot, habla de apertura. Sí, la intención base del que practica el tarot es estar abierto a recibir información y pues eso da permisos. Ay, y Nightrax dice paz inverencial. Y esa frasecita es pésima señal.
Y Nightrax dice, esto es Gnosis, verdad y sabiduría primitiva del antiguo cristianismo. El precristianismo gnóstico sería parte del sendero medio. Hay muchas filosofías que son, o sea, de hecho, cualquier filosofía, cualquier religión, cualquier camino puede ser clasificado dentro de los tres senderos de la gnosis. El satanismo, la supremacía, Aria y ese tipo de cosas, lo hiperbóreo, por ejemplo, eso sería sendero izquierdo, muy claramente sendero izquierdo. La, la práctica de los monjes Shaolin, los monjes budistas, eso serían sendero izquierdo. Y en el sendero medio tienes cosas como el estoicismo, el budismo también, pero no el budismo con trazas del hinduismo, sino que con el hinduismo limpio que es para el aquí y el ahora, lo que enseñó Siddhartha básicamente. Lo que enseñó Siddhartha es sendero medio. De ahí para atrás el budismo es muy sendero derecho. Eh, ¿Qué es lo que yo enseño? Yo lo que enseño básicamente es la gnosis en general, la gnosis que manejaron todas las culturas a las que he logrado tener acceso. Tengo la capacidad, el don de entender los símbolos, y eso es lo que más me ha ayudado a poder descifrar de qué se trata realmente este conocimiento, porque el idioma de los gnósticos son los símbolos y los arquetipos. Si estás aprendiendo Gnosis y lo único que estás recibiendo son relatos y relato y más relato y más relato, y no hay ciencia y no hay números y no hay símbolos y no hay geometría, si no hay ciencia en lo que te están enseñando, no es Gnosis. Gnosis significa conocimiento refinado o síntesis del conocimiento, así que tienes, si estás aprendiendo Gnosis te tienen que estar enseñando el conocimiento más rudo que puede haber en ese momento. Actualmente para nosotros la gnosis sería la ciencia moderna, el oficialismo científico, la ciencia materialista que hemos desarrollado sería nuestra versión de gnosis. Y Nightrax dice, consulta, eso es gnosis del cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo tiene su origen en Tartaria y tiene relación específicamente al sector de lo que ahora sería Rumania, que era frontera con Tartaria. Y allí se desarrolló un grupito, una comunidad de seguidores de Orfeo. Y los seguidores de Orfeo en algún momento llegaron a Grecia y lo que hablaban ellos sonaba muy similar a lo que hablaban los seguidores de Jesús, porque la base filosófica de Jesús es el mazdeísmo zoroástrico. La que conocemos como María de Magdala realmente fue una princesa asmodea y como princesa era muy culta y ella sabía mucho sobre el mazdeísmo, sobre el zoroastrismo. Y ella le enseñó a Jesús sobre esas cosas y por eso sus seguidores sonaban muy parecido a lo que hablaban los seguidores de Orfeo. Y pues los griegos cuando hicieron las traducciones de los textos, hubieron varios momentos en donde encontraron palabras que no supieron cómo traducir y le pusieron la que ellos quisieron. Entonces, la palabra Cristo, por eso la palabra Cristo no existe en el hebreo, porque no es una palabra del hebreo, es una palabra que viene del rúnico, que tiene que ver con las letras Q, R, S, T, U, Crustus, que está de la misma forma aún en nuestro abecedario, porque el abecedario es un mensaje en enoquiano, pero se lee usando la letra A en vez de la letra E. Entonces se lee Abba, Kada, Efa, Gaia, Maná. ¿Notan la cantidad de palabras que conocen que surgieron allí? Abba significa papá, Kada significa madre, Efa significa hijo, padre, madre, hijo. Gaia, el nombre que recibe el espíritu de nuestro planeta, Maná, uno de los nombres que tiene la sustancia universal, Jaká. El Jaká es la fuerza guerrera de la que hablan los maoríes. Y así podemos continuar leyendo el mensaje. También tenemos el tema del pez de Jesús, que en realidad es la runa Odal. Así que el cristianismo realmente tiene una base muy diferente a lo que ha llegado a ser hoy en día, en donde se volvió un jesuismo, en donde se volvió una adoración a Jesús,
en vez de ser eh, un marco de preceptos que te permiten ser un mejor ser humano. Tommy dice, en el centro intelectual no me identifico con el miedo, pero el centro motor reacciona. ¿Cómo se logra? No, no, lo que estoy explicando es que no es una cosa de eliminar el miedo. El miedo tiene que existir, el miedo te señala que hay peligro. El tema es que te detenga. Tienes que aprender a entender que el miedo es el aviso y no un freno. Es el aviso de que tengo que ponerme vivo y ahora tengo que reaccionar rápido. Tengo que hacer. Porque el aviso del miedo significa que queda poco tiempo. Entonces, entre más rápido reacciones, más posibilidades tienes de salvarte de ese peligro. Es como la culpa. La culpa no es para quedarse pegada en la culpa es para darse cuenta de que hubo algo mal y de ahí rectificar. Ese es el detalle con el miedo. Solo la oscuridad te va a hablar de destruir, de eliminar. La luz te va a decir, te va a hablar de cómo aprender a utilizar las cosas en el momento correcto y en la medida justa. Porque todo tiene derecho a existir en la manifestación. Y por eso el tema, por ejemplo, del sendero medio no es eliminar la oscuridad, sino el tema de impedir que sobrepase lo que el porcentaje que le corresponde. La oscuridad no puede ser más de un tercio de la realidad porque después de eso comienza a haber caos. Inandre Mortal dice, Tommy Shelby, sus 5 centros inferiores y sus 2 superiores. No funciona así, amigos Shelby. Son 3 niveles inferiores, 3 superiores y el del medio es el neutro por donde se intercambia toda la información. En la voluntad, el cuarto chakra. El íntimo está en la glándula timo, íntimo, cuarto chakra. Y bien, al parecer Don Inaindrax es samaeliano y por eso nada de lo que nos comparta va a ser útil de alguna forma. Saludos, buen canal. Espero que te des la oportunidad de crecer realmente a través de la Noxis. Aquí tienes la oportunidad real de encontrar Noxis. Espero que logres notarlo. Inandrak dice, del bien y del mal, el bien justificar, mal condenar. En el sendero medio no funcionamos a través del bien y del mal, funcionamos a través de lo correcto o lo incorrecto, o vale decir lo que posee o no posee coherencia con el gran orden. Entiendo que los positivistas tóxicos lleguen a un punto en que creen que la corrección es un acto de maldad, pero en realidad la corrección es disciplina y en la disciplina hay amor. O sea, si yo no tuviera amor, no me interesaría andar corrigiendo hueones por la vida. Tendría cosas más interesantes o quizás más placenteras para mí mismo. Bórrense la idea de que la crítica es mala. La crítica es un acto de amor, donde habría que hacer la diferencia entre la crítica y el insulto. El insulto no es crítica. El insulto es simplemente insulto. La crítica es corrección y la corrección es un acto de amor. Tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con el amor de lo masculino. Bien, Inandras comenta, Tommy Shelby, no busques dominar la mente y no comprenderás quien busca dominar la mente crea caos. Ambigüedad. El que no corre camina, el que camina no corre. Binomios. La sabiduría no está en el binomio. La sabiduría está en el neutro que sostiene a los polos. Recibo tu mensaje con amor y lo abrazo. Gracias por compartirme sabiduría. Lo que yo comparto es conocimiento, compañero. Es simplemente conocimiento. Lo que tú decidas hacer con ese conocimiento puede llevar a que haya sabiduría. La sabiduría es el acto. Es la forma en la que se usa el conocimiento. Cuando el conocimiento, la voluntad y el orden divino están en coherencia,
hay sabiduría. Veamos si surge alguna otra pregunta. Winston dice, y la mínima oscuridad sería el debate. Más allá de eso, es un sobrepaso. No, no hay oscuridad en el debate. El debate realmente sería un proceso dialéctico, sería la interacción de los polos que permite que nazca algo nuevo, sería el tema de la dialéctica, el tema de la tesis contra la antítesis para generar una nueva síntesis. Así que sería el tema de la mínima violencia, no el tema de la mínima oscuridad. El sendero medio lo que enseña es ir por el camino de la mínima violencia, de la misma forma en la que funciona el gran orden. Los del sendero derecho te dicen, te venden el tema de la no violencia, y en el sendero izquierdo te venden el tema de la extrema violencia. En el sendero medio hablamos de la mínima violencia posible. Porque buscamos la coherencia con el orden divino. La gotita de agua que baja por la ventana solo tiene un camino posible por el cual bajar, el camino que menos resistencia le pida. La cadena se rompe por el eslabón más débil. La razón o realmente la cualidad que posee la naturaleza que nos permite a nosotros tener ciencia es que los fenómenos siempre suceden de la misma forma. Y eso es porque todo sucede a través del camino de la mínima violencia. Criticar algo es la mínima violencia. Querer destruirlo sería la máxima. El tema de la mente, que es lo que está conversando el Tommy, y el miedo, tiene que ver con que el alma tiene capas. Entonces pasa que el que, por ejemplo, está en el segundo nivel de la conciencia, cuenta con las herramientas del primer y el segundo nivel. Y el que está en el tercero cuenta con el primer, segundo y tercer nivel. Los que están funcionando por el sexto nivel de la conciencia, cuando utilizas tu mente, en ese momento ya puedes usar las herramientas de los 5 niveles inferiores. Y por eso es difícil poder separarlo. Porque cuando usas un nivel de la conciencia, automáticamente cuentas con todas las herramientas de los niveles que están por debajo de ese. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Todavía está el chico samaeliano? Sí, todavía está. Bien. Voy a contar cómo es el proceso de la Kundalini físicamente para que este chico samaeliano pueda notar la gran distancia que hay entre el proceso real y lo que vende Samael. Bien, comenzaríamos con el segundo chakra. Aquí es el único momento en que se toca el tema de lo sexual, que ni siquiera es tanto lo sexual, sino que el tema del deseo. Que tenemos este detalle de que nos han hipersexualizado desde los 60, 70, partiendo con los Beatles, Doors, llegando ahora al reggaetón y el trap. Entonces, el deseo sexual es muy fuerte en nosotros y lo podemos utilizar a nuestro favor en este tema de la espiritualidad, pero no es de la forma en la que te lo están planteando. Puedes aprovechar un momento de excitación sexual máximo, ese momento en donde sientes ardor en el ingle, que es como se siente el segundo chakra en negativo, para ponerte a meditar. ¿En qué consiste esta meditación? Meditas en el segundo chakra, que sería la ingle, te posicionas allí y buscas transmutar el deseo sexual, que sería el querer placer para ti mismo, en la idea, en la intención de ser placer, ser alegría para el universo, para todos los demás. Y en ese momento das vuelta la frecuencia, la volteas. Y eso provoca que todo el éter que acumulaste a través del deseo se libere y te quedas solamente con el prana, con el mana, el chi, el ki, el yin, como le quieras llamar, al plasma vital. Si lo haces bien, el ardor
se transforma como en una especie de oleaje que va para afuera muy suavecito, como una playa muy serena. En ese momento tendrías que pasar al primer chakra. Te existencias en gratitud. Esa sería la idea de la meditación en el primero, sosteniendo el ser alegría del segundo. Si lo haces bien, el plasma radiante viaja hacia el primer chakra y se forma el primer sector del cilindro luminoso que es la Kundalini. Y el primer chakra, de ser un punto frío en el Pirineo, producto del miedo, se vuelve una especie de esfera vacía que se siente que algo gira dentro, que supongo yo que de ahí viene el cuento de la serpiente enrollada dentro del primer chakra, por esa sensación de que algo gira dentro. Es como una burbuja por dentro del Pirineo, y el segundo chakra con las olitas y el cilindro, y tienes que sostenerlo. Mientras sostienes eso, pasas al tercer chakra, que tiene que ver con la utilidad, con la nobleza. Luego pasas al cuarto, que tiene que ver con el amor, con sentirte cómodo en el lugar que ocupas en el universo, tu lugar en el orden. Sentirte cómodo, sentirte en armonía con el resto de lo que existe. En el quinto nivel ya se pone un poquito más complicado, porque en el lado de la luz tiene que ver con cambiar definitivamente la forma en la que funcionas. Y en el quinto nivel de la conciencia tiene que ver con la honestidad y la falsedad. Pero además de ser honesto, hay un detalle extra que es el amor por la información y por los demás, que tiene que ver con el no regalarle ignorancia a los demás o darles venenos. Ser consciente de que lo que manejas como información tiene una base real, una base sólida. No es verdad porque decidí que era la verdad, sino porque descubrí que era la verdad. Y estoy tan seguro que es la verdad, que por eso lo puedo compartir sin sentir que hay un peligro latente que le pudiera estar dando a los demás. Ser consciente de no regalar veneno es parte fundamental del quinto chakra, de la luz del quinto chakra, además de ser transparente, honesto, etcétera, etcétera. El sexto chakra tiene que ver con el entendimiento, con el conocimiento. Y allí habría que entender que todo está hecho de una sola sustancia, y que las marcas en esa sustancia son información. Y por ende se llega a la conclusión de que la luz es la verdad. Y también el tema de cuál es la función de la oscuridad, que la oscuridad es lo que individualiza la sustancia, generando individualidad. Entonces, la ilusión no es la manifestación, sino el creer que somos individuales. Sabemos que somos un universo multicelular, pero nos percibimos como la totalidad de su universo. Somos los dioses de este universo. ¿Somos dioses buenos? ¿Somos dioses malos? Solo nuestras células lo dirán. El séptimo chakra tiene mucho que ver con la razón de por qué llaman a la Kundalini Shakti como de carácter femenino, porque como el séptimo chakra tiene que ver con la vinculación sincera, el compartir tu alma con otros, tiene que ver con un acto de entrega absoluta en cuerpo, alma y mente al todo, como un sirviente, sentarse a la derecha del Padre. Y eso es muy parecido a lo que hace una mujer cuando se entrega a un hombre. Y por eso se dice que la Kundalini Shakti es femenina, porque es un acto de entrega. Si lo haces bien, pues el cilindro va subiendo, llega hasta la coronilla y sale al infinito y el más allá como un haz de luz, y luego de eso se ensancha hasta la altura de los hombros y se siente como si tuvieses un aro en la cabeza. Y luego de eso, pues oficialmente eres una neurona funcional de Gaia y pasas a estar más conectado con el planeta que el resto de la gente. Y pues oficialmente pierdes la capacidad de utilizar las herramientas de la oscuridad.
Winston pregunta, ¿es como una esfera girando, como envuelta en fuego? Es más parecido a un Rasengan. Es como la esfera con el giro dentro, pero es muy sutil. Es como que percibieras una burbuja de una pompa de jabón y que dentro hay viento moviéndose. No, no es como que hubiera algo, sino que es como la sensación del movimiento nomás. Y siempre los giros son hacia la derecha. El quinto chakra también se siente como un disco que gira hacia la derecha. El sexto chakra, pues, así como nos dicen literalmente, un ojo de luz que se te abre en la frente y se mueve de la misma forma que los otros ojos. Es muy... ese quizá, aparte de la sensación completa del asunto, es como lo que más llama la atención, el sexto chakra. Es como, se siente como que te pusieran un foco en la cara, como cuando los detectives interrogan a alguien, pero no ves la luz, solamente la sensación de la ceguera. Y esa ceguera, y entre esa ceguera comienzan a llegar imágenes, información, figuras y cosas. En mi caso siempre son, cuando veo figuras, siempre son como, imagínate un reloj suizo, pero de líneas y puntos, todo moviéndose al mismo tiempo, así como un engranaje. Y eso sería lo que sucede cuando logras elevar la kundalini. Que claro, para lograr eso primero hay que lograr que la pineal libere el aceite crismal, lograr la santidad a nivel intelectual para que la pineal libere este aceite que no tengo idea de qué chucha sea. Yo diría que probablemente debe ser iones de calcio, y te limpias la columna vertebral y después de eso puedes levantar la kundalini sin el peligro de que el plasma se desvíe a otros lugares del alma causando problemas. Es muy importante lograr el estado de ungido antes de intentar la kundalini para no correr peligros. Hay gente que ha logrado la kundalini sin eso y han quedado con problemas para el resto de la vida, gente que queda sufriendo de escalofríos espontáneos todo el tiempo, gente que le sube y le baja la temperatura todo el día, gente que se le recogen así como al Stephen Hawking, que se les dan, que se les, ¿cuál sería la palabra? Que se les atrofian las extremidades, quedan como tullidos. Winston pregunta, ¿cómo se confirma el estado de ungido? Pues es baja un aceite caliente desde la nuca por la columna vertebral, es algo que se nota mucho. No, no, no hay cómo verlo de otra forma. ¿Alguna otra duda, consulta? Es meditando, sí, sí, bueno, lo primero sobre el estado de ungido, habría que entender que por cosas de que la luna que tenemos actualmente es un poquito más grande de lo que debería ser, eso bloquea un poco el tema de cómo fluye la luz a nuestro planeta, y eso lleva a que tengamos que solo que sea muy pequeñito el periodo de tiempo en el que se puede intentar el estado de ungido, que sería dentro de tu decanato. Cada signo zodiacal se divide en 3 decanatos y podemos nacer en el primero, en el segundo, en el tercero. Y la idea sería que puedes intentar esta meditación cuando estás dentro de tu decanato, uno antes y uno después. Y la idea de esta meditación sería algo así como aunar virtudes. Te sientas, te relajas, respiras y empiezas a identificar las virtudes por las que te amas a ti mismo, por esas cosas que tú te dices que por esto yo soy bueno, porque soy noble, porque soy honesto, porque soy verdadero, porque soy leal, bla, 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 bla. Pero las empiezas a aunar de a uno. Comienzas con, ponte tú la nobleza. Soy noble, me siento noble, puedes recordar algún momento de tu vida en el que fuiste noble y recrear esa frecuencia, y mientras la sostienes le chantas otra encima. Honestidad, verdad, altruismo, autocontrol, todas las que puedas, una tras otra, una tras otra. Es como ir mancomunando luz. Y si lo haces bien, que en realidad esto tendría que ver con el tema del bautismo. El verdadero bautismo es el estado de ungido, cuando
te comprometes a ser una nueva criatura que solo va a funcionar para la luz. Y si lo haces bien, pues pasa esto de que la glándula pineal se activa y libera un aceite que lubrica la columna vertebral, permitiéndote poder levantar la kundalini. Jere pregunta, ¿qué libro me recomendarías para comenzar a aprender sobre Noxis? Yo lo que recomiendo es aprender sobre física. Física 1.0. Saber los conceptos básicos de la física. Vectores, campos, singularidad, etcétera, etcétera, etcétera. El cómo se mueven las cosas, cómo interactúan, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego de eso, hacer el trabajo de entender los símbolos antiguos, los símbolos iniciáticos de las grandes culturas, que yo recomendaría comenzar por los símbolos griegos, comenzar por la mónada, entender cómo la mónada representa a la singularidad y el volumen de un sistema, que equivale también a hablar del espíritu y el alma de alguna cosa. Y de ahí pasarías, por ejemplo, a... El siguiente número sería el 3, así que tendría que ser la triqueta celta, en donde se grafica el primer tetraedro, la relación entre el primer nivel manifestado y la trinidad del segundo nivel. Y así vas avanzando por los símbolos, entendiendo cómo nació la manifestación, cuál es el orden que hay detrás de todas las cosas, cómo se fue subdividiendo la conciencia, generando el crisol de formas de la voluntad, cómo surgen las formas de la personalidad, cómo surgen las perspectivas del ser, cómo surgen los niveles de la conciencia, cómo surge la Trinidad. Así que básicamente gran parte del tema gira en torno a los números maestros. El 1, el 3, el 7, el 3, el 25. De ahí el 36, el 72, el 108. Las formas del orden llevan a entender cómo funcionan las cosas, y es muy útil porque, por ejemplo, no sé, pues puedo agarrar el blanco y sé que el blanco tiene dualidad, el negro, ya, tengo el negro. Pero también van a surgir términos intermedios, va a haber un gris claro y un gris oscuro, ya tengo el orden del 4 y así vas ordenando las cosas. Por ejemplo, en el tema de la sexualidad, que es algo que me preguntan mucho, respecto a qué opina el Sendero Medio sobre la homosexualidad. Y pues, si usamos el orden del 4, el orden de lo lleno, lo casi vacío y lo vacío, lo lleno sería lo que genera vida, la heterosexualidad, la sumatoria de los polos. En el 6, en lo casi lleno estaría la homosexualidad. Macho, hembra, hembra, no producen nueva vida, pero hay amor. No se atenta contra el libre albedrío de nadie, no se atenta contra la eternidad del alma, no se atenta contra la evolución. No hay nada malo en la homosexualidad, además de ese detalle de que no va a haber vida. En el 3, en lo casi vacío, ahí sí hay oscuridad, que sería el tema de yo nomás quiero ese placer y el otro no. De ahí entramos al tema de abusar del otro. Niños, animales, plantas, etcétera. Cualquier práctica en donde el otro no quiere participar, eso sería lo nefasto en la sexualidad. Y el 0, el vacío, serían los que no practican el sexo. Gente como Nikola Tesla, gente como Newton, que le dedicaron su vida a la ciencia, que le mandaron toda su voluntad al sexto chakra y no al segundo. Cuando llegué al punto en que me di cuenta de que no habían libros que estuviesen limpios, que no habían comunidades que estuviesen limpias, que no habían verdaderos gnósticos en el mundo que no fueran satanistas de mierda, pues creé el grupo en Facebook, Deep Noxis Trinitas Veritas. Generé un espacio limpio para poder hablar de estas cosas. Después de eso me llevó a generar el canal de YouTube. Y ahí si quieres encontrar información limpia, te recomiendo darte una vuelta por mi canal de YouTube. También se llama Deep Noxis y el loguito sería el colibrí dentro de la flor de la vida. Ahí me he preocupado de dejar toda la información de pe a pa. Y pues la diferencia que tengo con la enorme cantidad de vendehumos que hay
es que yo sí lo logré. Yo, sinceramente, traté de entender estas cosas y descubrí que existían y una cosa me llevó a la otra y muchas de estas cosas las logré sin saber cómo se llamaban. Después me enteré de qué nombre tenían y cómo funcionaban. Y pues los que llevan años siguiéndome han sido testigos de cómo la ciencia que manejo, eh, aún siendo diferente, en ciertos detalles diferente a la ciencia oficialista de hoy en día, han sido testigos de cómo he predicho cosas que la ciencia va a descubrir. Y eso es muy simpático. Un rasgo de la verdad es que la verdad no necesita ser defendida porque se valida a sí misma. Entonces, la verdad tiene esta belleza de que con el tiempo se va volviendo más verdad. Se van descubriendo cosas y la verdad se confirma a sí misma. Y los que me han seguido durante años han podido ver eso. Cómo cosas que explico se terminan descubriendo en el futuro. De hecho, lo más cercano que pasó fue que como 3 días antes de que en el CERN lograran transformar el plomo en oro, expliqué en un live cómo se hacía eso. Y después cuando surgió la explicación del CERN, fue justamente la explicación que yo di. Lograr que un átomo de plomo libere protones para que al dejar de estimularlo, al buscar su equilibrio natural, se vuelva un átomo de oro en vez de plomo porque tiene menos protones. Y eso lo expliqué 3 días antes de que sucediera el descubrimiento científico. También alguna vez hablé sobre la luz, que íbamos, cuando estuviéramos cerca de las frecuencias de la cuarta densidad, íbamos a poder desarrollar materiales nuevos y hacer cosas diferentes con la luz. En algún momento vamos a aprender a crear átomos con la luz. Que sería la siguiente predicción, chicos. El efecto Kashmir es muy interesante. Hay un experimento en donde puedes poner 2 espejos en un cuarto oscuro y hacer que uno se mueva hacia adelante y hacia atrás. Y eso provoca luz. ¿Por qué? Porque el movimiento de uno de los espejos genera una menor distancia entre uno y el otro espejo. Y se genera como una especie de saturación en ese espacio chiquitito, en donde el electromagnetismo propio del espejo, de la sustancia del espejo, se empieza a acelerar. Y esa aceleración va generando una mayor frecuencia electromagnética que eventualmente genera luz, lo que significa que el espacio es una sustancia. Y en algún momento vamos a poder transformar esa sustancia directamente en la sustancia de alguna sustancia de la tabla periódica. Así que si quieren empezar en esto, yo les recomiendo mi canal de YouTube. Es lo único que yo podría decir, esto está limpio porque lo creé yo mismo. Hay libros que, no sé, Blavatsky, Elias Levy, Crowley, todos estos huevones, quizás el 85% del libro suena bonito, pero hay un 15% en donde las palabras están dadas vueltas y te llevan a conclusiones totalmente opuestas. Entonces, no es un tema de leer el libro, sino que identificar los conocimientos que sirven de un libro. Yo siempre hablo de que existe el rompecabezas de la verdad y las piezas de ese rompecabezas son doradas. Y yo recomiendo buscar las piezas directamente en vez de estar acumulando cientos de rompecabezas grises que podrían tener una o dos piezas. Por eso no me agradan mucho los filósofos. Saben demasiadas versiones de las cosas, pero no se casan con ninguna, porque porque nunca han buscado directamente cuál es la versión verdadera, sino el manejar muchas versiones. Por eso cuando suben a debatir filósofos no llegamos a nada, porque lo único que hacen es perder el tiempo hablando sobre el significado de las palabras en vez de buscar el conocimiento más
más bello que se pueda alcanzar. Y eso los vuelve más poetas que filósofos. Por algo Platón dijo que había que echar a todos los poetas del imperio, que no se refería a que estuviera en contra del arte, sino que se refiere a que hay gente que se cree sabia, pero lo único que hace es decir poesía. Positivistas tóxicos les llamo a esos. ¿Alguna otra duda? Consulta. ¿Alguien que quiera subir a hablar? ¿Alguien que quiera debatir? ¿Habrá un rival digno? Saludos, bienvenidos. Don Manuel, bienvenido. Un científico interesante es Walter Russell, el señor al que admiraba Tesla. Tiene un libro que se llama The Universal One, el uno universal. Y en ese libro te habla sobre el electromagnetismo. Y de hecho yo encuentro que ni siquiera es necesario leer sus libros, sus diagramas son muy explícitos. No es necesario saber tanto de ciencia como para ver sus diagramas y darse cuenta de que todo existe a través de un espectro cruzado. Son dos espectros, el espectro de lo radiante y el espectro de lo magnético, y cada sistema tiene una proporción diferente en esa mezcla, partiendo por el tamaño del sistema y las cantidades. Y dependiendo de eso, de la relación entre el plasma magnético y el plasma radiante, se termina generando una sustancia en específico. Y eso nos lleva al tema de que hay dos fuentes. Nos hablan de que Dios es la fuente, pero es la fuente de todo lo radiante, es la fuente de todo lo que se mueve para afuera. También hay una fuente de todo lo que se mueve para adentro, la fuente de lo magnético, eso que llaman el sol negro, la singularidad más pequeña que existe en la realidad, en la densidad más densa de todas, en donde la manifestación completa se une al vacío, sería el polo negativo del toroide. Por eso en el mazdeísmo se habla de Amura y Mazda. Mazda sería Dios, así como lo llamamos, y Amura sería la oscuridad, el sol negro, que es la parte que le suprimieron al mazdeísmo cuando generaron lo católico, porque el dogma católico no tiene prácticamente nada que ver con el dogma hebreo, con el Kabbalah. No tiene prácticamente nada que ver. Las bases del catolicismo provienen del mazdeísmo zoroástrico. Dios y el diablo, ángeles y demonios, Adán y Eva, todas esas cosas son parte del mazdeísmo, la religión del buen vivir. Pueden preguntarle a una inteligencia artificial cuáles son los puntos de comparación que hay entre el mazdeísmo y el catolicismo, y se van a dar cuenta que prácticamente todo el dogma católico proviene del mazdeísmo. Pueden hacer lo mismo contra el Kabbalah y el catolicismo, y quizás lo único que coincida sea el nombre de Dios. Winston menciona, en el Kabbalah hay esferas muy dudosas, por ejemplo, victoria y belleza. Sí, en las esferas del árbol del Kabbalah deberían ser cosas relativas a la personalidad, al intelecto, a la psiquis, cosas relativas a la conciencia de los seres vivos. La victoria es una vanidad, la belleza es completamente subjetiva, no son atributos de la personalidad. Nadie es
bello por... No tiene, nadie tiene una personalidad bella o una personalidad victoriosa. A mí lo que más me llama la atención del árbol del Kabbalah es que la corona sea Keter, que es éter partiendo con la letra K. Y la forma más cercana al prana, al primer plasma, es el aéter. Y así que entre el aéter y el keter de hecho, de la A a la K hay 9, que serían justamente las esferas del centro del árbol. Pero keter no debería estar arriba, debería estar abajo, debería ser la última. La primera debería llamarse aéter, luego beter, seter, deter, éter, feter, keter, al final. Y si te fijas, las palabras como que van subiendo de densidad. Aéter es lo más cercano al primer plasma. Better suena como mejor en inglés. Es mejor que el nivel anterior. Setter. Setter suena como a centro, como a cetro, como a poder. Entonces, better es ser mejor que tener poder. Deter. Deter no le hallo alguna relación, algún... Uh, ¿Cuál sería la palabra? No recuerdo cómo se llaman los trocitos de las palabras que tienen como un origen familiar. Y así, a mí me parece muy sospechoso que el nivel más alto en la esfera más alta del Kabbalah, como nombre, tenga relación a la forma más oscura del éter, que tendría que estar al otro lado del árbol, al final del árbol de la muerte y no al principio del árbol de la vida. La raíz morfológica, esa era la palabra, Winston, gracias, Perrin. A Deter no le hallo la raíz morfológica, no sé a qué palabra se relaciona. Curiosamente, Deter es el nivel en donde estamos nosotros, quizás por eso sea difícil darle un nombre, porque somos nosotros mismos los que estamos aquí. Habría que estar mirándolo desde afuera para poder decir, esa cosa es así. ¿Alguna otra duda? Consulta. Sunshine dicen, es como Hunter x Hunter. Profundízame, que no te caché. El tema de la magia tiene mucho que ver con el sistema de poder de Hunter X. La magia tiene mucho que ver con eso, con potenciar, con intensificar, con manipular, con transformar. Winston menciona, aparte del perdón, ¿qué otra pseudosabiduría de Jesús identificas? Pues estaría el tema del servir a dos señores al mismo tiempo, con lo del César, al César lo del César, a lo de Dios a Dios. Yo diría que esta frase para llegar al Padre tienes que llegar a través de mí, fue bastante distorsionado. Yo diría que de ahí mismo parte el tema de la autosalvación. Del jesuismo. La adoración a Jesús, en vez de ser como Jesús, adorar a Jesús. Y el tema de la autosalvación, que debe ser la wea más oscura que tiene la religión. Es muy satánico vivir en función de salvarse el culo uno mismo. Si los últimos serán los primeros, vivir queriendo salvarte el culo te deja primero siempre, así que jamás vas a ser de los últimos y por ende no mereces ascender. Lo simpático de la ascensión es que el que merece ascender no quiere ascender, no le interesa ascender. Está más ocupado siendo luz aquí y ahora que preocupado de qué es lo que vendrá mañana. Los que tienen oscuridad viven pensando en sí mismos y por eso se preocupan de qué es lo que pasará después de esta vida. Es una mala señal el querer la autosalvación.
es muy satánica. Servirle a un Dios porque te va a dar una nube es muy satánico. Así que tendríamos el tema de la autosalvación, el tema del servir a dos dioses, o a dos señores, el tema del perdón, ya que ningún sabio enseñó a perdonar, los sabios enseñan a no generar apego, el sabio te enseña a no generar rencores, y si no hay rencor no puede existir perdón. Así que el perdón es una falancia bastante grande que tiene el cristianismo. No es un tema de perdón, es un tema de no haber tenido rencor contra nadie. Y hoy se me pasó por la mente otro tema, se me fue. El perdón, los señores. Lo del prójimo. El ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso significa ama a los que consideras parecidos a ti y a todos los demás mándalos a la mierda. Que es lo que pasa mucho en las comunidades de religiosos, en las comunidades de creyentes en donde se ve presente un fuerte altruismo parroquial, le llaman en psicología a eso. Esto de ver pecado y maldad en todos los demás, pero no entre ellos mismos. Ellos son los bacanes, los mejores, los pulentos, y los de afuera son los malos. Que se ve mucho en la mentalidad de los venezolanos actualmente. Ellos ven lo bueno de los venezolanos, pero no ven lo malo. Y según ellos son los mejores y todos los demás países valen callampa, ellos son el mejor país. Por eso se llama altruismo parroquial. Quiere subir a conversar. Hola, mi bro, buenos días. Hola, ¿quieres Saludos saludar? aquí desde Perú, que siempre vemos tus videos, siempre atento con todo lo que nos enseña, mi bro. Muchas gracias por tus conocimientos y por todo lo que compartes. A ustedes por hacerme útil, chicos. Un profesor en una sala vacía no sirve de nada. Eh, Eso es verdad. Hermano, acabo de ver un video donde hablaron de la teoría de la última verdad. ¿Sabes lo que es eso? Busco videos y me sale muy poca información. ¿Nos podrías deleitar con lo que sabes? No me suena, compañero. ¿De qué iba el El cuento? libro de la última verdad dice que revelan fotografías que los humanos no hemos visto, que hablas la verdad sobre la religión, el gobierno, tú sabes, cosas que los despiertos nomás Conspiranoia. pueden, ¿no? Algo Eso así. no es. Eso no es estar despierto, amigo. Ese es el falso Que despertar que está armando la élite. Saber de conspiraciones, saber de los reptilianos y todo eso no es estar despierto. Estar despierto es funcionar o desde la sea, objetividad. es más dudas, ¿verdad? El, a los durmientes se les llaman durmientes porque funcionan despiertos de la misma forma en la que funcionan cuando están durmiendo, cuando están soñando. Cuando nosotros soñamos estamos en el astral moviéndonos como una burbuja de presencia en la que somos el centro y todo el escenario por el que pasemos va a verse afectado por nuestra psiquis, entonces es como que le chantáramos nuestra skin a la realidad. Y por eso los sueños son arquetípicos, vemos un reflejo de nuestra propia psiquis. Los durmientes hacen eso mismo, pero acá, en el mundo real. Se ven a sí mismos, a ellos mismos en todos los demás, miden a todos los demás según ellos mismos y eso lleva a que vean su propia oscuridad en todos los demás. No hay objetividad, no entienden a las personas por lo que los demás son, sino por lo que ellos son. Duermen. El despertar tiene que ver con funcionar a través del altruismo, darte cuenta de que el bienestar de todos es también mi bienestar. No tiene que ver con conspiraciones. ¿Y has oído sobre el octavo continente? Octavo continente, no.
Porque me aparecen varios videos y yo sé que, pucha, todo lo que uno ve en redes no siempre es verdad, o algunos lo quieren, ¿no? Hacer clickbait, hablar cosas que no son, aumentar el morbo en la gente. Y siempre es bueno no preguntar, más que nada lo más sabido. Veo que haces tu live, respondes los videos las preguntas de la gente y eso es muy bueno, hermano, porque hay Dentro de lo demasiados, posible. como tú dices, dormidos que no van más allá, se quedan en que sí, el gobierno es corrupto, la religión, maldita religión, que nos dominan, nos duermen, y ahí queda, no está el verdadero despertar, no está el verdadero Sí, cambio, no está... hay un fuerte aumento de los que podríamos llamar los problemistas, que se dedican a hablar y explicar la existencia del problema, pero eso no Pero soluciona nunca nada, avanzamos no en la hay solución, soluciones. nunca, esa es la verdad. Acá F Poblet 2 dice, eso sí es verdad, lo del octavo continente. Yo ¿Ubicáis la ese verdad tema, solo he Pipe? escuchado. ¿Cuál sería ese octavo continente? ¿Marumetania? ¿Lo que estaba al lado de África? ¿O sería Lemuria o Atlántida o algo así? Seguramente, octavo, no lo sé, me Lemuria suena, era, pero era grandota. Lemuria tenía como el tamaño de Australia. Podríamos considerarlo un continente. ¿En qué lugar del mundo te y hablaban de este octavo continente? al costado de África, más o menos a la derecha, por donde está Australia, por ahí. Ah, entonces sería Marumetania. Sería el territorio de los reptiles. ¿Y qué Originalmente, cuando, pasó? ¿Qué cuando se pasó? O produjo el sea, cambio de eje, desapareció sí quedó debajo del agua igual que Lemuria, cuando cambió el como eje. Atlantis. No, Atlántida es posterior a eso. Los lemurianos más avanzados fundaron Atlántida. Hermano, hay muchas cosas que no sabemos, la verdad, y da muchas dudas y deja Yo mucho la que leyenda que pensar. conozco es que los reptiles llegaron a nuestro planeta en una nave que parecía como una luna plateada y bajaron en donde ahora está Japón y dejaron la nave como enterrada en el subsuelo marino y eso liberó material y terminó formándose el archipiélago de Japón. Luego de eso salieron como en naves pequeñitas y empezaron a recorrer el planeta y decidieron instalarse en donde ahora está Madagascar, que antes estaba unido al continente. Todo eso, Madagascar estaba unido al continente y después de ahí para arriba había una serie de islas que llegaban hasta Nueva Guinea. Y ese era el territorio que llamaban Marumetania. Y pasó que ahí vivía una tribu, la tribu de los Dogones. Y la leyenda de ellos dice que estos dioses llegaron y que los tomaron de vivir al sureste, claro, sureste de África, y los cambiaron al suroeste, a una zona donde podían vivir más tranquilamente. Básicamente porque los reptiles los que andaban buscando era material radioactivo. Y de hecho en esa zona en África se han encontrado minas de uranio. Sería la misma zona en donde encontraron este martillo de 200.000 años dentro de una piedra. Cuando se produce el cambio de eje del planeta, el agua cambió de lugar y eso quedó debajo del agua y los reptiles tuvieron que cambiarse de lugar y se fueron a vivir al Medio Oriente, dividiendo el territorio hiperbóreo en dos. La gente con el tiempo que vivía ahí terminaron adorándolo, después terminó habiendo guerra, que sería el tema del Mahabharata hindú. Los dioses de la India contra la gente serpiente. Básicamente, los relatos de Alan Park, este hombre que dice que tiene recuerdos de cuando los reptiles reinaban, nos dicen que esos relatos son de Sumeria, no son de Sumeria, son de África. Son del sur de África, cuando vivían en el sur de África. Los 280.000 años de historia Anunnaki no son todos en Sumeria. El último periodo fue allá. Durante mucho tiempo vivieron al sur de África. Y en ese tiempo les llamaban Chitauris. El mismo nombre que utilizó Marvel. La gente de la realidad negativa con la que hizo tratos Loki. Era al revés.
Los demonios como Loki, desde el lado negativo, hacen tratos con razas regresivas de este lado como ellos. Saludos, Rencito, bienvenido, perrín. ¿Alguna otra duda, consulta, Kire? ¿Algo de lo que quieras hablar? Se nos cayó, Kire. ¿Alguna duda, consulta, mi gente? Sobre Marumetania, hay un tema interesante en los textos del hinduismo que hablaban sobre el puente de Indra. Y hace quizás como 15 años encontraron ese puente del que hablaban los libros del hinduismo que está justamente en esa zona de Marometania, pero para el lado de Nueva Guinea. Bajando de arriba para abajo, se pudieron encontrar ese puente del que hablaban en los libros. O sea que todo era verdad. Ujú. Pruebas físicas, eso es lo que uno Sí, hay necesita pruebas también físicas para... sobre lo que habla el Mahabharata. Por ejemplo, hay una parte en donde dicen que se utilizó el árbol de la muerte, que básicamente sería el honguito que se forma con una explosión nuclear. Hay una ciudad al sureste de la India que tiene el piso vitrificado. El piso era de piedra y se volvió vidrio, y la única forma de que eso suceda es con una explosión, con un calor intenso que suceda muy rápido. Como el diamante, ¿verdad? Bajo presión la Claro, se piedra se vuelve vidrio, cristaliza. básicamente. Y ahí está la evidencia. Ahí están los restos de una ciudad que fue destruida por una bomba nuclear. Pero hermano, ¿es así tal cual? ¿Es una bomba nuclear, una bomba atómica o no sé, piensas que es un arma láser, algo de No, tecnología yo muy diría que avanzada que tienen otras razas? fue una arma atómica, porque la historia cuenta que debido a la explosión hubo un cambio en el clima y el viento comenzó a moverse diferente y la radiación empezó a irse hacia las ciudades de los Anunnaki, empezó a irse hacia el este, y la selva del Sahara se volvió el desierto del El Sahara. desierto que conocemos ahora, claro, porque no puede ser una tierra tan infértil, tan muerta, que Digo, porque apenas tiene mierda, poca humedad. civilizaciones tan grandotas decidieron vivir en medio del desierto. Eso, claro, es que ya era su ¿Por casa antes, qué donde la había Esfinge tiene vegetación y había tanto, agua. por qué tiene tanta erosión por lluvia? Significa que Hermano, antes muchas habían dudas. lluvias de las que hay en las selvas. Quiere decir que ha sido un valle, ¿verdad? Porque Claro, dice que tiene que haber sido al una ser un selva desierto, tiene que haber sido un lugar como Brasil. sí es En verdad, Brasil llueve todo el tiempo. una Amazonía total. Claro. Hermano, mi última duda, porque ya me tengo que ir a trabajar, disculpa que tome tu tiempo. Yo El mito de agradezco, perrín. el mito de los 6 millones y el judío internacional, ¿estás de acuerdo con eso? El mito de los 6 millones, la verdad, lo he escuchado muy poco, pero muchos hablan que el judío internacional, los nuevos pactos que han hecho, me causan muchas dudas y no sé si esa gente es peligrosa, si esa gente es estirpe, ¿no? O sea, viene de la serpiente, son sus descendientes, no lo sé. Yo diría que no. Yo diría que los malos no son los hebreos, los malos no son los judíos. Ese es el nombre del enemigo que nos están dando ahora, nos están dando a quien odiar. Pero en realidad ellos son arios, son la familia Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, son familias anglosajonas, son las familias que están relacionadas a los 5 países que intentaron conquistar otros países. Las grandes familias de Italia, las grandes familias de España, las grandes familias eh, ahora de Estados Unidos, las de Inglaterra, Portugal en su tiempo. Allí estaban concentradas estas familias, este linaje que cree tener sangre, que cree tener sangre de Set de los tiempos egipcios, sangre reptil. ¿Y en realidad la tienen? ¿Tú crees Tipo, que si tienen tengan sangre algo? reptil, sí, Entonces, sí tienen. Los, los reptiles cuando vinieron en el tiempo egipcio, ellos vinieron por segunda vez, se fueron con la cuestión de la radiación y volvieron después. Una nueva camada de 7 Anunnakis donde Isis era la hembra, pues que esa es la costumbre de ellos, son una hembra y 6 machos. ¡hala! Y la vez anterior fue Inanna la hembra y los demás machos que habían allí. Por eso se habla del tema de la gran ramera. En la costumbre reptil es que mandan una sola hembra y esa hembra le da descendencia
a los otros 6 con los que anda y también genera híbridos. Entonces Ah, es como que fuera una abeja reina simplemente. y es así como los reinos de la edad medieval que eran entre ellos, ¿verdad? No se cruzaban con otras personas. Por Claro, ejemplo, hermanos siempre con su cuidaron hermana, los proteger, primos. protegen su linaje, protegen esa sangre. Así surgieron lo que llamamos Homo capensis, lo que serían los cráneos de Paracas, los cráneos alargados. Ellos fueron los híbridos que dejaron porque la primera vez que vinieron hubo un momento en que hubo una rebelión. Los arios que crearon como esclavos, como mineros, se escaparon a la India y fueron refugiados por los hiperbóreos. De ahí surge la mítica Tule, la primera ciudad aria. Y por eso hay gente de ojos azules en la India, que son de esa genética también en el Tíbet, también arrancaron para el Tíbet en su momento. Son los Y inicios de la humanidad, precisamente. sí, la primera humanidad. Ellos Todo explican esto el es parte de origen, la ¿verdad? primera. Se me fue un poco el tema. Ah, No, los pero Homo interesante, capensis. hermano. Muchas gracias por Eh, tus dudas y por en tus en la respuestas. segunda ocasión crean a estos híbridos, los cabeza alargada, y ese es el linaje que han estado protegiendo durante tanto tiempo. Básicamente, el priorato de Sion, que escuchamos hablar, el protocolo de Sion, el priorato de Sion significa prioridad de Sion. Significa que ellos se preocupan de cuidar el legado de Sion. Y el legado de Sion se ve reflejado en el líder reptil, que le llaman el Pingal. El heredero de la casa reptil se llama Pingal y ese es el personaje más oculto que puede haber. Jamás vamos a saber quién es Eso, el heredero. eso está en el protocolo de los sabios de Sion, ¿verdad? Los protocolos son para hacer que la humanidad, que el mundo esté ordenado como ellos quieren para el momento en que nos presenten al Pingal oficialmente. Cuando por fin puedan decirnos este es el líder del planeta. Ok, ¿sería un gobernador, el papa o un líder de ellos, de los mismos judíos? ¿Quién Es un huevón exactamente sería? reptil. Es un huevón que no nació pareciendo humano. Ellos se preocupan de Sangre que las fría mezclas que total. hacen, los niños que nazcan no nazcan con cola, ni con escamas, ni con el ojo como raya. Se Ah, preocupan ok. de cómo se mezclan para poder tener presencia pública. A Lady Di la eligieron específicamente porque su genética, más la de Charles, no iba a dar hijos con cola porque necesitaban que esos hijos tuvieran participación social. De hecho, todos estos huevones ni siquiera se mueren, viven mucho más que nosotros. Llega un momento en que simplemente fingen su muerte y se van a las bases subterráneas a seguir con su existencia. La reina Isabel no murió. Probablemente no. Al hermano. Ellos, Bueno, hola, muchas gracias por hola, tu buenos días. respuesta. Yo me retiro, hermano. Gracias, bendiciones a todos, saludos. Gracias por tu Bien. participación, Kire, gracias por estar. Dale, gracias, Hola, Saludos, hermano. Pipe. hola, quería aportar un poco con respecto a la información que estás dando. Efectivamente, antes de que los arios aparecieran con los Anunnaki y todo, la raza predominante o la raza que más se veía era la raza hebrea dentro del desierto. En este caso Se te los escucha judíos. súper Los judíos bajito, Perrin. fueron... Y los hebreos no existieron hasta los tiempos ahora de sí, ¿me escuchas? Atlántida. No, 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 por darle un nombre, ¿me entiendes? Porque antes eran Ah, raza por darle un nombre a los oscuritos nomás. sí, sí, a los gritos, ¿me entiendes? Antes de eso existía un dios que se llama Gazú o Gadú, que es el dios que efectivamente es más antiguo que Yahvé, es más antiguo que todos los otros dioses, son los que eventualmente en este minuto adoran los masones. O sea, ese es Claro. un acto secreto masónico que solamente los iniciados y amigos masones, de cierto modo, filtran información. Que Que no es hoy en otra día cosa que el es un sol negro. exacto, que es el sol negro, que es el reptil antiguo, que es El el gran arquitecto, de hecho, arquitecto del reptil universo antiguo. es la oscuridad, es lo que encapsula la sustancia, es lo que genera que haya estructuras. Pero La gravedad es el gran arquitecto. claro, pero quien dirige esta oscuridad o quien fue el arquitecto o el que dio el conocimiento se llama Gasto.
o Gabú. Son los hijos de Gabú, los hijos de Sofía y de todas las corrientes masónicas actuales. Claro, y ahí se empiezan a Que, inventar pasados místicos y linajes y claro, huevas. ellos explicaron que estos humanos que eran errantes, que era el primer humano, que se juntaron, crearon las primeras comunidades, y esas comunidades se les puede llamar, hoy día lo entendemos como los hebreos antiguos. En la conquista de Nabucodonosor II, Según cuando ellos, pues. conquistó, claro, no, si esto es un supuesto, por segunda vez destruyó Belén, o destruyó la Jerusalén antigua. El pueblo hebreo salió al desierto una vez más buscando errantes, y en ese tiempo lo estaban persiguiendo los cristianos para eliminarlo, y ellos apostaron en los pueblos escandinavos, y los pueblos escandinavos también estaban siendo rodeados por los mismos cristianos, y ellos adoptaron al pueblo hebreo, lo trajeron y crearon una combinación del panteón antiguo, que es el panteón hebreo, con el panteón nuevo, que es el panteón de los dioses que ellos transformaron en este caso de la corriente antigua, que es ayúdame, que es, ¿cómo eran los dioses antiguos? ¿Los helenitas? Antes, los helenitas, los dioses escandinavos, y ellos crearon la cábala, y para hacer la cábala crearon un contrato, y ese contrato fue los tratados de Sion. Y ahí se creó los tratados de Sion. Por eso los antiguos hebreos son los coptos antiguos, que son de pelo rizado, piel negra, ojos cafés. Y los nuevos hebreos, que suplantaron a estos hebreos antiguos, que son los sionistas, son tersos de piel blanca, ojos azules y rubios, porque son escandinavos. Y ellos crearon Claro, una nueva religión que se los llamó askenazis que le llaman. los askenazis cabalísticos. Y ellos crearon Claro. el sionismo. Y después de crear el sionismo, ellos crearon el prionato de Sion. Y después de crear el prionato de Sion, ellos crearon los Illuminati. Illuminati, cuando el rey Felipe II mandó a destruir todas las órdenes Felipe el eclesiásticas. Hermoso. Felipe el Hermoso, claramente, ellos mandaron a crear una compañía que fuese como el caballo de Troya dentro del cristianismo, que se llamó la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús creó Skull and Boy, creó, ¿cómo se llama? Rosa Cruz, crearon todas las otras corrientes. Y si ustedes buscan históricamente en Wikipedia, aparece la cadena histórica de la creación de todas estas órdenes Illuminati, pero eventualmente todo nació del priorato de Sion, de los Askenazis, y de hecho el libro recopilatorio de toda esta información se llama Biblia. Por ahí Y la los Biblia, cátaros también. de hecho, los cátaros fue la corriente El inquisitoria. salto de Babilonia a Egipto serían los cátaros. Y saliendo de Exacto, Egipto ya se vuelven los askenazis. ellos fusionaron todos los conocimientos de todos los panteones en el priorato de Sion, que son la orden de los 12, que crearon y unificaron todas las religiones para un solo orden mundial. Y ahí trataron los tratados de Sion. Claro. Todo está unido, o sea, si buscan Wikipedia, si buscan los documentos antiguos, todo está unido. Y de hecho la Compañía de Jesús ha sido la que eventualmente se le conoce como la Orden Oscura, o la Orden de Sí, Venecia, los jesuitas. justamente. La Orden de Venecia, o la Raza Oscura, o la A Orden mí me Oscura. sorprende lo poco conocido que es el tema de los jesuitas y Japón y las bombas nucleares. Pues sí, está todo relacionado, está todo Esa relacionado. weá a mí me sorprende que no sea de conocimiento mundial, que los jesuitas fueron los que empujaron el tema de las bombas porque fueron expulsados de Japón. Justamente, justamente. ¿Y sabes por qué fueron expulsados de Japón? Porque precisamente se estaban metiendo con la religión japonesa y querían Sí, pues cambiar estaban tratando de cambiar los preceptos religiosos, exacto, justamente. manipulando al emperador. Porque, amigo, todo está unificado. Todo, absolutamente todo. Es como tirar una hebra de un tejido. Y empiezas a tirar, y a tirar, y a Sí, es tirar, y una a tirar. madeja De hecho, que cuesta si mucho tú buscas, desenredar. si tú buscas etimológicamente todos los reyes, hasta los reyes negros, hasta los reyes antiguos, si tú buscas, digamos, información en la Biblia, Enoch era negro. La Ujú. mujer de Enoch era negra. Son Hace poco Putin mostró una imagen de una de Cristo iglesia negro. muy antigua y Jesús es negro. ¿Sí? Todos eran negros, porque si tú buscas en la misma Biblia, La Biblia del Rey George, exacto, la primera Biblia, todos son negritos. aparecen los mapas, y ellos existían en una tierra que era la tierra de los moros, la tierra de los moros, eran todos negros.
De hecho, si tú los ubicas en el mapa actual, todos son negros. No existe ni uno que sea blanco. El borrado de la Entonces, importancia de la raza negra en la historia también tiene que ver con ellos. Cuando los persas les quitaron el territorio en el Mediterráneo, ahí partió el odio contra la raza negra. de hecho, es tal de que si tú sigues la cadena de los reinados o la cadena de los regentes de la humanidad, están todos unidos por una sola sangre, que es la sangre pura reptil. La Todos, sangre de todos, Seth. la sangre oscura. Es todo. O sea, búsquelo, información por información. Este era familiar de este era familiar de este era familiar de este era familiar de este. Y de hecho, la última regente humana conocida, Los presidentes de aparte Estados Unidos también se relacionan a ese linaje, la mayoría. de hecho sí, de hecho si tú buscas eran primos hermanos. George Washington y todos esos pendejos eran todos hermanos. Hasta Busca la Lady información. Gaga tiene como conexión con todos esos hueones y es re loca la ola. Es que de verdad, mira, si uno tira el hilo, te vas a dar cuenta que todo, la reina Isabel fue la última regente de sangre pura. Ahora A mí viene me el da rey la Felipe. idea de que llegan artistas donde los productores y los hueones, en vez de escucharles la música, revisan la genética del hueón. Y si el hueón De hecho, está conectado con la sangre reptil, le dan la oportunidad, lo inflan, lo recontrainflan y lo hacen famoso. No es un tema de de hecho, talento. no son los tontos útiles. Los tontos útiles de la sociedad actual, ¿me entiendes? Los Y bastardos que hay repartidos por el mundo, por todas las orgías sexuales que hacen. y eventualmente por eso hubo el conflicto dentro de la corona. Acuérdate por qué echaron al príncipe. Porque el príncipe no siguió la cadena, no siguió la heredad de la sangre. Por eso que lo echaron, lo Hay fumigaron, lo un, echaron. hay un rasgo reptil que he notado en los hombres. Un humano tiene los abdominales paralelos, Claro, como las tortugas ninjas, ponte tú. claro, Así claro. van los cuadraditos para abajo. Pero los reptiles los tienen movidos, los tienen como en diagonal, como que fueran escalones. No sé si por ejemplo, si veis el club de la pelea, donde está peleando el Brad Pitt, sin polera, se le ven los abdominales y los tiene de esa forma, pues como que fueran escalonados y no simétricos. Claro, claro, probablemente, mira, eso te podría decir que no lo tengo claro, pero créeme que lo voy a ver. Hay Créeme que lo voy rasgos reptiles que son sutiles. Está esto de los abdominales que no son parejos, sino que son como uno escalado encima del otro. Hay un tema con el hueso de la mandíbula. El ser humano no tiene ninguna división en el hueso de la mandíbula, va recto. Los reptiles tienen una división a la altura de donde termina la boca, haciendo una diagonal. Ahí, claro, ahí está abierto porque ellos dislocan la mandíbula. Y cuando envejecen, esta parte se les oscurece porque van perdiendo piel, o sea, van perdiendo grasa en la cara. Y se empieza a marcar una línea oscura por esa división que tienen en el hueso. se me viene a la mente el tiro del príncipe Carlos. Ese weón tenía la Sí, a mandíbula ese así. weón se le marcaban mucho esas líneas. Significa que podía dislocar la mandíbula. La Katy Perry puede inflar la parte de abajo de la garganta, como los sapos. En los videos se ha visto, sí. Sí, en la glándula, ¿cómo se llama? Linfática del cuello. Sería la tiroides, No, no, bueno, sí, pues tiroides y en linfática. la garganta. Sí, la garganta. Pero está Es que raro, yo no puedo meterle aire a esa zona del cuerpo, está muy raro. Les recomiendo buscar ese video, es un programa de esos de talento en donde están haciendo las audiciones y ella muestra que tiene ese talento, que puede inflar el saco de la garganta como si fuera un sapo. Y me parece curioso que a nadie le llame la atención que un ser humano entre 9000 hueones pueda hacer eso. de hecho, Camila Parker Boyce es la otra. ¿Hay otras personas que hacen eso? Claro, Camila Parker Boyce. También ¿Quién hay es un video esa? de ella. La esposa del Messi. Ah, chucha. Camila Parker Boyce. La voladita. Sí, de hecho, busca los videos, cambia los ojos en vivo. Así. Aparecen los ojos vívidos. ¿Alguna vez vi un video donde mostraban al George Bush hijo con su familia en un partido de béisbol y el huevón
las mangas de la ropa y se le alcanzan a ver los codos y el weón tenía como escamas, como esas weas duras que tiene Doomsday, Sí, también lo vi. unas weitas así, tres de esas weas en cada codo. Y cuando cachó, pa, se tapó al toque. El Barack Obama también. Barack Obama también tiene lo mismo. Ahora la relación de todos estos tipos se ha visto más seguido, digamos, ahora Elon Musk cuando le entregó las llaves de la ciudad de la Casa Blanca también tenía el ojo pintado. ¿Tú crees por qué estos tipos salen con el ojo pintado, verdad? Con un ojo negro. ¿Aló? Disculpa, estaba leyendo, no te pesqué mucho. Ah, ya. ¿Tú sabes por qué ahora los tipos aparecen con un ojo negro, verdad? Es que no se te escucha, se escucha súper bajito, porren. Es que lo que pasa es que estoy en el gimnasio. Entonces no puedo estar gritando. Ella. Es que estoy guatoncito. No, bro, es que lo que pasa es que te decía por qué ahora la gente aparece con un ojo negro en todas partes. ¿Por qué la gente eventualmente aparece con un ojo pintado negro? Es porque Ah, el panda ahí. sí, la gente que consume el adenocromo tiene un derrame, porque el adenocromo es una sustancia demasiado fuerte. Entonces la gente que consume el adenocromo, y justamente por el ojo derecho, todas estas personas que aparecen famosos, todos estos hueones políticos que aparecen con el ojo negro, se meten el adenocromo en el ojo derecho, porque tú sabes cuál es la posición. No, yo no lo entiendo así. Yo lo que sé es que consumir adrenocromo en exceso genera una acumulación de un cristal en el líquido de los ojos. Y para Claro, evitar que queden ciegos, les sacan un poco del líquido del ojo y por eso les queda el ojo Machuco. morado por la inyección que les meten al ojo. Sí, un Es médico para quitar el explicaba, exceso de adrenocromo para que no queden ciegos. eh, básicamente tiene relación, por eso te digo, o sea, el consumo de esa sustancia por el ojo, explicaba el médico, que tú te puedes echar cualquier cosa en el ojo, incluso urticaria, irritante, todo, pero nada te deja un machucón, nada te deja una secuela visible en el ojo. Pero el uso de este líquido sí. Hay un video que quise hacer y que nunca hice, que era sobre Mario Kreuzberger, Don Francisco y Fabrizio Copano y el tema del Panda Eye. Hace quizás 2 años. Bueno, habría que revisar cuándo fue el programa de cuando el Mario Kreuzberger que fue entrevistado por el Slimming. En ese mismo tiempo estaba el Copano haciendo su programa en el Mega y se toparon. Y dio la casualidad de que Mario Kreuzberger apareció con el ojo de panda y al otro día en el programa apareció Copano también con el ojo de panda diciendo que se había maquillado para causar controversia y que preguntaran quién le había pegado. Ya, porque quien reconoció abiertamente en una declaración abierta, o sea, abierta de conocimiento, y en televisión fue el finado Negro Piñera. Él eventualmente reconoció que consumía acetona. O sea, hay una declaración, listo. Él dijo, ¿cómo crees que estoy tan joven y me veo tan bien? Lo dijo así Mm. abiertamente. Yo no creo que Él Piñera y el otro Piñera estén muertos. Yo creo que se fueron a fondear a los búnker. Piñera murió justo cuando empezaban a investigar toda la corrupción que había detrás de él y la pirámide que estaba sosteniendo. Entonces murió claro, y nunca más y no hay motivos para hacer ninguna investigación, pues se salvó su primo y todos los demás, pues. claro. Eventualmente el escándalo que se ha dado mediático últimamente con respecto a esas muertes que son medias raras, ha surgido con Juan Gabriel, que apareció un tipo diciendo que era Juan Gabriel y que ya no se podía esconder y que dijo que nunca había muerto, que fingió su muerte. Juan Gabriel. El Sí, no, tipo no lo apareció. percibo muerto tampoco. No, mira, hay una declaración. Lo encontraron en la calle, dijo, no, ya estoy aburrido de decirlo, yo me morí, bueno, simplemente quería vivir la vida. Me aburrí de la fama. Y es el mismo tipo, o sea, Lo, lo percibo como en Centroamérica. de hecho sí, justamente
te han dado una playa para ir. Como cerca de México, pero como cerca del sur de México. Pero no en México, cerca. No, no sé. Mira, búscalo justamente, o sea, ahí nace, Y si el no sabes Piñera dónde lo es percibo en el norte. Veo, veo como, si lo miráis de arriba, es como desierto y una zona verde triangular. Y a esa zona verde triangular hay como 3 caminos de tierra que llegan hasta allí, pero se terminan allí. Entonces es como que hubiera algo debajo de esa wea. Yo diría que está en un búnker. o sea, los únicos caminos y la única zona con vegetación para allá es el desierto en la zona de Cumbres, que yo conozco por lo menos, del desierto del norte de Chile, donde hay caminos, donde hay 3 caminos, donde tú apareces, pasas como para la frontera en uno, vas para unas minas abandonadas en el otro, donde hay unos restos arqueológicos. Y como es como el único, o el último oasis así como de poca vegetación que hay para ahí. Mm. ¿Alguna otra duda, consulta? Van quedando 10 minutitos, mi gente, así que los invito a darse una vuelta por el canal de YouTube, se llama Dipnoxis también, ahí están los videos sobre los temas específicos, los niveles de la conciencia, los tipos de magia, cómo protegerse, lo que un mago debe saber, exopolítica, etcétera, etcétera. Eh, ya son más de 6 años de videos que hay ahí acumulados y lo explico todo siempre utilizando las bases más objetivas que puedo. Mi Yo intención no hice es que me de crean cada nada, mi uno, intención es que entiendan y que aprendan a verlo en el mundo. yo vi cada uno de esos videos. Son 48 horas de video. Sí, eres medio obsesivo Ya, con las cosas, compañero. de la información. Y Wisto tiene razón porque Angelina dice que aparece en un video y aparece la antena hiperoxigenada. Y quien hiperoxigena entiende de que el rasgo de carbono hace que la piel se ponga negra, como el hipóxido. Y eso es muy repetido, Angelina Jolie. Amigos, un abrazo. Gracias, amigos, por subirme. Bendiciones. Nos vemos en el próximo live. Saludos. Saludos, perrín. Siga poniéndole, bueno, modo guerra, ¿ah? Así estoy, bro. Así estoy. ¿O Chao, no, chao. bro? Me tienes que bajar tú. No puedo bajar yo. Bueno, ya nos estaríamos despidiendo, chicos. Gracias por estar, gracias por hacerme útil. Dense una vuelta por el canal de TikTok, hay muchos videitos aquí. Agréguenme porque el algoritmo no me quiere mucho, que digamos, para que no me pierdan. Y eso, hasta la próxima, mi gente. Chicos.